Continuando con la sección de spoilers, esta semana nos toca hablar del episodio 7 de For Thailand, el episodio que más estaba esperando, ya que por fin sabremos a quién elige Gorya, a Ren o Time. Pero bueno, antes de empezar este video los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, en este video les voy a decir lo que pasaría en el próximo episodio si la historia continúa siguiendo la misma línea de la versión japonesa. En el próximo episodio, Time expulsa a Ren de los F4 y también ignora a Gorya cuando ella le pide explicaciones. Ren está muy confundido porque no entiende qué está sucediendo, pero luego Time le hace entender a Ren y Gorya que ambos lo han traicionado, ya que han estado reuniéndose a espaldas de él, aunque obviamente Time piensa que Ren y Gorya tienen una relación romántica y que ambos han querido burlarse de él. En mi opinión, en esta versión Ren y Gorya no han traicionado a Time, ya que ellos solamente se dieron un abrazo, pero Time está enojado porque Gorya le mintió, diciéndole que ella no se había reunido con Ren. En los avances podemos ver a Time muy enojado, pero más que enojado se siente muy herido, ya que piensa que su mejor amigo y la chica de la que está enamorado lo han traicionado. También veremos la cita de Ren y Gorya. Seguramente algunos de ustedes piensan que Ren es un mal amigo al invitar a Gorya a una cita, sin embargo, lo que Ren quiere descubrir en esa cita es una respuesta a los verdaderos sentimientos de Gorya, es decir, él quiere saber si Gorya está enamorada de él o de Time. En este punto de la historia, la verdad es que Gorya acepta salir con Ren porque todavía está muy enojada con Time, ya que en el episodio anterior él golpea a Tesla, el novio de Kanin, y al final no se resuelve ese malentendido. Luego Time expulsa a Ren de los F4 y eso hace que Gorya se enoje aún más con él. Si se dan cuenta, en los avances, Ren le pregunta a Gorya si lo elegiría él o Time, entonces ella se pone un poco nerviosa y yo creo que en ese momento Ren se va a acercar bastante a ella con la intención de besarla, pero creo que ella se va a hacer a un lado y no se van a besar. En la versión japonesa, Gorya está feliz de tener esa cita con Ren, sin embargo, no puede dejar de pensar en Time en toda la cita, lo extraña bastante y siente que lo que está haciendo está mal. Además, también veremos cómo se resuelve el malentendido sobre el exnovio de Kanin, ya que Gorya escucha a Tesla hablar sobre Kanin y descubre que Time lo golpeó porque había ofendido a Gorya y Kanin. Entonces, Gorya descubre que estuvo equivocada sobre el comportamiento de Time y que él en realidad quería defenderla. En esa escena veremos a Kanin llorando luego de enterarse de lo que sucedió y luego aparecerá Kevin y la verá llorando en la calle. Entonces la llevará a un lugar donde pueda distraerse y en el lugar donde se encuentran se van a topar con el exnovio de Kanin que luego será rechazado por ella. Además, Kevin les dirá a todos que Kanin es su novia, así que ya saben amigos, en el próximo episodio comienzan la historia de la pareja secundaria de la serie. Finalmente, Ren se daría cuenta de que Gorya ha comenzado a enamorarse de Time sin que ella se dé cuenta. Entonces, le llamará a Time para encontrarse y poder hablar. Cuando se encuentran todos los F4, Ren le provoca celos a Time al contarle sobre su cita con Gorya. Entonces, eso ocasiona que se inicie una pelea entre los cuatro. Es por eso que en los avances los cuatro comienzan a golpearse y a gritarse entre todos. Pero esa pelea al final es la forma de reconciliación que tienen ellos, ya que luego de eso, Ren le desea suerte a Time en su relación con Gorya. El próximo episodio va a ser tan emocionante, incluso cuando ya sabemos lo que sucederá, eso no me hace perder la emoción, ya que esta versión es un poco menos tóxica que otras versiones, y obviamente soy Team Time en esta historia. Eso sería todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Bye bye.